Después de mi vídeo de Lisboa, la capital de las cuestas y pendientes de Europa, o Lisboa, la ciudad del pescado. El nombre de Portugal vendría por el sinónimo de puerto a este lado oeste de la península ibérica. Puede ser los críos se rían de la Portugal a una tortuga, pero Lisboa a la forma del hocico de un puma o un tigre. Lisboa, con 38 grados y 7 minutos de latitud norte del ecuatorial terrestre, casi perfectamente igual su paralelo al de Calpe, y ahora el azar de su vertical comparada al meridiano de Greenwich o meridiano cero este-oeste, te deja muy cerca de una costa abrupta montañosa de los Alpes que terminan en el mar Mediterráneo, o una frontera como la de la Italia con la Francia. Encontraremos la península, cabo, comarca valenciana de la Marina Alta. Tiene una orografía bastante compleja, ya que la surcan numerosas montañas, valles y una costa muy accidentada de acantilados y calas. La costa de esta comarca tiene los accidentes más emblemáticos de la provincia, ideal para los randoneos, tal el Peñón de Faig, en esta localidad de Calpe, la cual su nombre vendría de la palabra Alpes. Antes de entrar de lleno en Calpe, la ciudad de los Alpes alicantinos, después de volar en autobús desde Lisboa hasta Alicante, me quedé algunos días aquí en la ciudad de Alicante y me decidí la manera de viajar hasta aquí en tren o bus para recorrer la Costa Blanca, tanto al sur como al norte. La estancia en Alicante, yo debo decir, esta ciudad de la Comunidad Valenciana ha cambiado un poco desde yo la conocí hace 40 años. Todas las ciudades se modernizan, sus cascos viejos, sus mercados, estaciones de trenes. La leche merengada de turrón. Más por el turrón. Que está... tenemos una fábrica, bueno, nosotros no, pero sí que la ciudad, cerca, se llama Gijona. La plaza de Gabriel Miró, conocida popularmente como Plaza de Correos, porque hasta aquí podían haber llegado las embarcaciones. La quisieron llamar Isabel II la plaza y finalmente se quedó en la memoria del escritor Gabriel Miró, nacido en Alicante y muerto en Madrid muy joven. Destacan varios ficus centenarios catalogados como árboles monumentales. Para saber de estos árboles plantados hace 150 años y traídos desde Australia, los periódicos de todo el país te informan si buscas una redacción científica o bibliotecaria es muy difícil. El castillo de Santa Bárbara en Alicante, yo cogí el camino por detrás del castillo justo al lado del metro Mercat o Mercado, donde el hotel me albergaba, en esta mañana de mitad del mes de marzo de 2026 por el camino de la sombra. Porque ya desde temprano, a esta época misma del mes de marzo, el sol te molesta menos y con el aire de levante. Ya a esta hora de la mañana hace calor, la piel se te vuelve rojiza. Un poco más tarde es imposible quedarte en pleno sol si no debes buscar un sitio sombreado. El aire sí, el aire de levante, al igual del Mistral en Marsella, quita un poco el bochorno.
En cuanto a la elección entre Mallorca y la Costa Blanca, en los días de otoño e invierno es mejor Mallorca, pero en verano Mallorca te asfixia el calor del sol. Así la Costa Blanca para el verano sería mucho mejor, puesto tienes más salidas en trenes, coches o autobuses hacia el centro de la península y encontrar refugio en las sierras o montañas alrededor de la Comunidad Valenciana. En Mallorca no, ni en Ibiza. El Benacantil es una elevación rocosa de 166 metros de altitud, colindante con el mar Mediterráneo, en la ciudad española de Alicante. En su cima se sitúa el castillo de Santa Bárbara y en su ladera sur se asienta el centro histórico. A principios del siglo XX se construían muros de contención para intentar frenar las caídas de piedras y tierra bajo el castillo hacia la ruta y el pueblo. Se puede imaginar la diferencia variante entre estas dos épocas a solamente un siglo de intervalo. Así, siguiendo 2 siglos hasta 5, sería Alicante entonces un desierto o un paisaje verde de arboledas y bosques frondosos, hasta la llegada de bárbaros venidos del África. Según cuentan, la ciudad de Lisboa es posesión del Imperio Romano a principios de esta nueva era, para prohibir la entrada a los puertos de mar, tal el de Lisboa. Estos bárbaros podían crear problemas, pero la utilización de la migración es muy callada en los derechos y sindicatos de trabajo. Si el castillo y esta colina estaban en perfecto estado desde épocas desconocidas anteriormente al mundo romano, ¿para qué modificarían a principios del siglo XX pendientes y abrir nuevos caminos? Además de proceder a la plantación de arbolado, puesto fueron destruidos, y no por las guerras civiles de Europa. El castillo de Santa Bárbara, de su nombre bárbaro, es un coloso de tierra y piedra justo a la espalda de la playa de Postiguer. Hay un ascensor para subir a las personas con invalidad. En Internet, el topónimo de Benacantil aparece como Banu al-Katili en la obra del geógrafo árabe al-Idrisi del siglo XII. Es decir, el empleo de personas árabes venidas del África era más corriente hace 1000 años al de día de hoy. Dar el nombre a una montaña de España eligieran un nombre hebraico tipo Benjamín o en diminutivo se dice Ben. Estos árabes deberían de haber un buen trabajo y servir bien a los descendientes de los emperadores romanos, terratenientes y adinerados de la península ibérica. Yo me pregunto, ¿los servirían mejor al día de hoy para venir en sus libros? No muy diferente. Pero en tal caso la colina o monte del castillo de Santa Bárbara, anteriormente se llamaba Alicante, la ciudad y el castillo se llamaba Benacantil, de donde podría venir la palabra Alicante, palabra a la cual yo asimilo y comparo a cal y canto. A cal y canto significa cerrado y el ejemplo de una puerta cerrada herméticamente. También la palabra alcanto significa inevitablemente o deprisa. Y en fin, cantar un canto al canto del gallo. No fue el azar, yo vine a pasar unos días al pueblo de Calpe, porque atravesar la comarca de Marina Alta se tiene unos 20 kilómetros desde Denia hasta Calpe. Yo me decidí en qué pueblo pasar unos días para contemplar las variaciones atmosféricas, como un tridente de nubes entre el calor del Sáhara y el frío del Mediterráneo, que se encuentran en la costa valenciana, en este mismo punto exactamente, más o menos. Desde hace tiempo yo contemplaba las nubes del sureste en dirección a esta región de Marina, desde mi casa, lejos de aquí. Después de observar la Dana en octubre de 2024, yo me preguntaba qué significa ese fenómeno meteorológico denominado Dana. Ha dejado a su paso fuertes lluvias e inundaciones en España. En lengua española se dice gota fría a la Dana, sigla de depresión aislada en niveles altos. Pero durante los 3 días que pasé aquí,
esa gradiación atmosférica pareció desaparecer. Incluso desde el castillo de Alicante no vi esas líneas rectas que venían desde el África Oriental. Los días que pasé en Alicante fueron aquellos en los que, según la comparación anual, el Sol y la Luna alcanzarían el mismo punto al salir por el horizonte oriental. Basta con calcular el día en que la Luna saldría alrededor de las 7 o las 8 de la mañana, al mismo tiempo que el Sol. Puede haber una variación de unos pocos días en la ubicación exacta de la salida de ambos planetas, pero lo importante es observar el cielo la noche anterior para buscar la figura que formarán las estrellas ese día. Esa figura, como un animal o un objeto, habría sido grabada en algún lugar por los antiguos habitantes de la zona. Pero mi objetivo después de mi estancia en Alicante fue el pueblo de Calpe, de la comarca de Marina Alta. Elegí este pueblo de Calpe, los Alpes, para observar el equinoccio de primavera. La Costa Blanca es el nombre turístico dado a la costa del Mediterráneo que baña la provincia de Alicante en el este-sur de España. Comprende desde el municipio de Denia al norte hasta Cartagena al sur, en Murcia. La Costa Blanca está constituida de 250 kilómetros de playas y calas y acantilados. Las informaciones recibidas en Internet son casi siempre exclusivamente en inglés, la lengua principal en la reservación de hoteles y deportes acuáticos, donde los habitantes del norte de Europa prefieren pasar las épocas del frío invierno. El sol del Mediterráneo siempre ha sido el lugar de residencia para los norteños. Yo presiento la repartición de playas del Mediterráneo, pueblos y costas para cada país europeo. De manera no podrán permanecer una persona de un país donde no es ocupado o habitado por tal o cual país, sino este vacancier asolando una playa de otro país sería dado por inconsciente o ignorante. Es posible, es tenido en cuenta por las autoridades del lugar y la seguridad, exceptuando naturales de esa misma tierra, cuales tienen el frigorífico y estipuladas las horas de comer, sin pensar siempre en la alimentación, pero son habitantes de estos pueblos, diferentemente al turista o vacanciero, el cual no le hables de comer, en sí solo de beber y beber agua para refrescarse y agua para bañarse. Arenas Bol y la Fosa Levante y el barrio de San Gabriel son las dos playas urbanas de arena interminables donde los turistas pasean relajadamente. Algunos disfrutan de los deportes de playa como el balón volea, otras actividades náuticas. Disponen a tu disposición una gran cantidad de servicios e instalaciones según las playas del Mediterráneo español. Algunas zonas residenciales, como en Mallorca, por ejemplo, son todo el año en funcionamiento. Aquí en la Costa Blanca es a partir de la primavera y en verano donde ordinariamente se agrupan los aficionados a los baños de sol. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, los turistas de Europa Occidental acudirían en masa a la Costa Blanca. Entre este lapsus de tiempo habrían prohibido pavonarse a los amantes del turismo de sol y playa, especialmente los alemanes, belgas, holandeses y del Reino Unido. Apabullaban las playas de Alicante. La Costa Blanca es ahora uno de los pilares de la economía española. Con más de 5 kilómetros de bellos acantilados, entre los que destacan los del Peñón de Ifás, Tuas, La Manzanera, rodeados de vegetación, no como en el desierto. Existen bellas playas en sus calas esculpidas por la erosión de las olas del mar, no que las hayan fabricado por las manos del hombre, aunque se podría hacer una inversión en sanear las costas del Mediterráneo y las mantener en ruta para los senderistas. Requeriría un presupuesto enorme para la preservación de caminos y senderos en las costas del Mediterráneo. Por el momento no se puede ser, debido al gasto exclusivo
y excesivo en soldados y materiales de guerra, pero aún así nunca se han propuesto sanear ninguna costa de ninguna isla del Mediterráneo, sino los naturalistas las ven erosionadas y feas de manera una rudimentación selectiva, lo cual les evita mucho trabajo a las asociaciones de salvaguarda de la fauna y geología, dejar los terrenos abandonados, montañas secas, piedras en los campos, Tampis, el cañón del Colorado, aunque sea una buena imagen para mostrar la conservación de la natural selection. En cuanto a la protección del mar, sus plantas y animales acuáticos, las infos propagan lugares mágicos donde el submarinismo, la pesca y la navegación se convierten en experiencias inolvidables, bordeando esta costa llena de calas y playas, diminutas hasta para aquellos han tenido suerte en su vida y para ellos son creados de la mano de Dios. En Calpe, y según los habitantes podrían venir a vivir aquí, se desarrollarían ellos aquí también de tanto ir y venir, como se nota en el vídeo. Son turistas a esta época del año de marzo, pero en junio y julio este puerto debe estar abarrotado de personas pasando sus vacaciones, y no solamente los viernes, sino los lunes también. Aunque muchos de estos vacancieros, al haberse desarrollado en esta zona, alquilar primero un apartamento, luego comprar uno particularmente para ellos y traer a sus hijos. Estos se habrían hecho grandes con el tiempo y los apartamentos de sus padres cuando ellos eran pequeños, hoy no solo los pertenece y los guardan, sino son ya jubilados, de padres a hijos. Para no ir más lejos, una cultura de padres a hijos donde sus descendientes son habitantes legales en estos lugares, ellos se han hecho grandes y trabajan mismo en sus regiones. Desde un día sus abuelos vinieron un día a pasar las vacaciones. Yo he visto conductores de autobús en las rutas más peligrosas de Mallorca. Si se observarían nombres y apellidos en las Baleares, por ejemplo, si se encuentra su ADN en personas de cabello rubio, estos provendrían de lugares lejanos del norte de Europa. La parte sur de la playa de Calpe es un puerto deportivo para yates y veleros. Y justo al lado se encuentra la playa de Puerto Blanco. La descubrí en obra mientras caminaba hacia el sureste del pueblo y me desorienté un poco. Después de eso no te queda más remedio que volver sobre tus pasos, o te arriesgas a exponerte a un pequeño peligro. Es decir, yo pregunté a una pareja de jóvenes en la misma playa, cuales parecían también desorientados, y se puede llegar a la playa de Calpe a pie en aproximadamente 1 kilómetro. Pero para esta caminata es recomendable llevar buen calzado, ya que el terreno es rocoso y puede resultar algo difícil caminar. El agua formaba pequeñas olas muy molestas que venían con las mareas, pero que serían agradables en verano. Sin embargo, las rocas son de gran interés para los aficionados a la geología, ya que contienen todo tipo de piedras, desde granito hasta alabastro. Las vetas de este mármol o material vítreo son visibles en las capas y grietas de estas piedras. Las vetas de mármol o material vítreo son visibles en las capas y grietas de las piedras que se han desprendido del acantilado. Me digo a mí mismo que esta pared de piedras y arena mezclada podría derrumbarse sobre mí en este momento. El lugar es un tanto peculiar. Parece haberse conservado bien por su valor geológico.
por desconocimiento del terreno o por la selección natural. Se podría imaginar que está abandonado, ya que allí se podría construir un sendero de 1 kilómetro, como mencioné, pero su conservación también podría deberse a la falta de información. Para empezar, el acantilado de varios metros de altura podría derrumbarse junto con los chalés y edificios construidos en este sitio llamado Urbanización del Tosal. Como se puede apreciar, todas las casas tienen piscina, que pudo haber existido en este lugar, azotado diariamente por las olas, para revelar semejante tesoro de materiales rocosos. Me sorprende imaginar que en esta colina pudiera haber existido un templo, una estructura relacionada con el ocio y el enfrentamiento relacionada con el ocio y el entretenimiento de los antiguos habitantes hace miles de años. En resumen, es otra gran excursión para los amantes de la aventura, y al final del sendero si es que se le puede llamar excursión, ya que no se recomienda para niños pequeños, encontrarás ruinas. Se llaman ruinas, pero parece más bien un antiguo bar de playa, o tal vez sean ruinas de verdad. No puede explorarlas, ni siquiera sacar una foto, porque había africanos pescando allí y ocupando toda la zona. ¿Cómo podrían vivir allí? Hay barcos que van de Orán a Alicante todos los días, pero Alicante está muy lejos. En fin, según las fotos de Google Maps, sería un buen refugio, inaccesible desde la playa de Calpe o a través del sendero pedregoso y situado a unos 200 metros antes de llegar a la playa de Calpe. Yo decía en un principio, de la horizontal justa desde Lisboa hasta aquí, hace falta añadir, desde Viena en la Suiza, esta línea hasta Calpe pasa justamente por Barcelona. Es decir, iguales kilómetros desde Viena a Barcelona que desde Viena a París. La línea nueva llega a Lisboa desde Viena, también pasa justamente por San Sebastián y muy cerca de Hendaya. No tiene ya eso, pues la tiene ya. Ya unos gitanos ahí, ¿ha visto que tiran ahí, están en la puerta ahí? No estoy pasando. Enfrentarlos ahí los gitanos. Y aquí he encontrado dos sillas. Que no te vean. Dos sillas aquí. Para el sol. Pero es un poco la piel, un poco gamba de esa, de langostino. Langostino, eso que han perdido los alemanes y los franceses, ese color. Son morenos ahora. Se han hecho morenos. En cuanto al puerto de pesca, es un puerto ordinario. Hacia las 4 o las 5 de la tarde llegan los barcos hayando salido por la mañana temprano. Yo sé hacer fotos y vídeos incluyendo a personas en este lugar. Es a retirar toda gente no incluida en un vídeo de esta forma. Pero en este vídeo estoy obligado, por lo menos en el paseo marítimo de Calpe, a hacer salir en las tomas a personas y animales, puesto observar a esta época del año la manera de vestirse y circular unos habitantes, sean turistas o residentes de un lugar donde se viene a tomar el sol y abusar del clima,
cálido en comparación a las regiones del norte de Europa, así me veo obligado a hacer estos pasajes vídeo o fotos, pero yo siempre he evitado en mis vídeos, sean personales o instalarlos en YouTube, incluir ninguna persona no interesada en mi proyecto y no tenga nada que ver en mi documento de investigación. Así, de nuevo, yo pido perdón si alguien se hubiese visto involucrado sin ser advertido. El puerto a su lonja son ordinarios, es decir, de un pueblo pequeño, aunque pequeño sería antes por los edificios parecidos a las nuevas construcciones de barrios populares, no varían mucho. Algunos destacan de los otros, más privacidad o más seguridad y más higiene de los otros edificios, pero viniendo al grano, del puerto es un lugar sencillo, el cual puede devenir un día un puerto más grande en un futuro, según la preservación del entorno marítimo con sus actividades de recreo y deportes acuáticos, los cuales pueden molestar a la fauna marítima. Yo sé, casi toda la Costa Azul está preservada a las actividades de recreo marítimo, prohibiendo hasta la pesca, viene entrando hasta Génova en la Italia, dejando todo este círculo del mar Mediterráneo cerrado a muchas actividades deportivas y de comercio, para conservar la vida de los animales acuáticos, corales y plantas. En fin, el pescado de Calpe parece de buena calidad. Mariscos también esconden para llevarlos a unos pocos restaurantes abiertos en primavera. Restaurantes chinos, me decía un pescador. Una cultura se podría haber expandido desde la llegada de los vuelos de avión, charter o sin charter, una cultura de habla inglesa, no solo en las Baleares, sitio el más antiguo tal, el Malburuj, en la Mola de Mahón, en la punta más al este de Menorca, donde un conflicto bélico estalló entre latinos y anglosajones. Por ser corto el lugar de Mahón, es asediado todavía por los ingleses, donde querrían controlar el Mediterráneo, al igual lo hacen en Gibraltar, aunque la cultura francesa se instala al sur de la frontera francesa. A los galos les gusta mucho la costa de Gerona, la muy famosa Figueras y Rosas de la región catalana del Ampurdán. La historia del puerto sería la playa del Bol, era una cala que no solo se fondeaban embarcaciones con buena mar, servía de varadero para el secado, pintado y reparación de embarcaciones. Otro abrigo era el de Racó, situado a los pies del Peñón de Faix, ofrecía resguardado a las embarcaciones que fondeaban con casi todos los vientos. Construcciones del puerto, primeramente un camino para acceder a la playa del Racó. Las salinas de Calpe se localizan en el mismo núcleo urbano de la localidad y próximas al Parque Natural del Peñón de Faix. Han registrado 200 especies de aves, destacando las poblaciones de flamenco común y flamenco rosa, que alcanza varios cientos de ejemplares, y la cigüeña común. Estas bellas y majestuosas criaturas atraen la atención de todos los que visitan este lugar, ornitólogos profesionales, lugareños y turistas que, al igual que las aves, regresan cada año para disfrutar del asombroso singular entorno que ofrecen las salinas. Esta gran laguna de agua salada también cuenta con varias pasarelas de madera que se instalaron recientemente para permitir la observación de aves sin afectar el hábitat ni el valioso ecosistema. Las salinas de Calpe son parte de una antigua bahía cerrada por la formación de una barrera transversal al oleaje. Actualmente se puede ver esta barrera de dunas fósiles entre las playas del Arenal y el Cantal Roig. La otra parte de la barrera estaría en la playa de la Fosa.
Estas barreras unieron el Peñón de Fas con el continente, formando un tómbolo del que antiguamente era una isla. Hay varias teorías. La sal se ha extraído de la laguna durante siglos. Hasta hace poco constituye una fuente vital de ingresos para la población local. Esta actividad se complementaba con la industria pesquera sólida y consolidada. Hoy en día esta zona de la Costa Blanca se ha abierto al turismo, lo que ha influido en su desarrollo. El parque natural ofrece mucho más que aves, es un lugar ideal para conectar con la naturaleza, relajarse, disfrutar de un picnic en familia o simplemente deleitarte con la paz y la tranquilidad bajo el sol español. Yo siento mucho no contar leyendas locales relacionadas con los árabes ni por su lengua, pero entre los alicantinos yo imaginaba ellos descendientes de árabes. Puede ser, pero no tienen ninguna prueba, y añadiendo el recentismo histórico, haría falta quitar cientos de años en nuestra historia, de aquí a 1000 años, para que no se sabe de dónde podrían venir los reyes tenemos actualmente, ni la nobleza europea hayan ido a parar a unos escritores de libros árabes para mejor esconder nuestro calendario y añadir siglos de mentiras, las y los cuales jamás han existido, ni en humanidad ni en literatura. ¿Qué hechos me hicieron venir aquí? Fueron desde donde yo podría observar esas nubes en forma de tricornio venían desde el África hacia esta región de Marina. ¿Qué pueblo o ciudad en la cual yo podría observar con el internet de apoyo esas nubes de manera formadas expresamente o por los vientos de levante en la Costa Azul al sur de Francia? Han habido grandes inundaciones y existen todavía, no importa cuál época del año, relacionadas con los vientos del sur o mistrales u otros. Yo tengo un presentimiento muy fuerte, es decir, estas inundaciones son relacionadas con la ignorancia humana. Y pongo ejemplos. Cuando una tormenta acecha en una región cualquiera, hay personas hoy en día haciendo películas de estas tormentas y ciclones. Es decir, esto no es ignorancia, sino es un abuso, porque en un momento dado diversas personas se verían manipuladas a ayudar una causa a la cual desconocen, en absoluta, para ganancia de otros. Esto es de la ignorancia inconsciente y no tendrían la culpa de verse manipulados o verse bajo las aguas cayendo en trombas sobre ellos, o rayos y centellos. E ir al ritmo del agua o del ruido del cielo, aunque sean importados los ríos, el barro, las casas se destruyan, de manera a un suicidio colectivo podía ser en las guerras. Los habitantes bajo las bombas imaginando no caerían sobre ellos, o sí caerían. Desde Lisboa recorriendo camino hacia el este, pasando a 200 kilómetros al sur de Madrid por la Ciudad Real, nombre de la ciudad valga la redundancia, y casi 1000 kilómetros de lado a lado, 1000 kilómetros de costa a costa, es un azar o una construcción humana de tiempos lejanos, donde la tierra era construida por el hombre o seres con poderes sobrenaturales llegados y creados en la luna, por ejemplo. La exactitud de la horizontal me lleva hacia las costas de Levante. Autobuses. Aquí en Alicante los trenes, o mejor dicho tranvías, van hasta Denia, tranvías tipo cercanías, de Alicante a Benidorm, por ejemplo, parando en todos los pueblos a su paso. Después, si quieres ir a Denia en la misma estación de Benidorm, para otro tren, el cual te lleva a Denia. Así, te tienes que bajar del tranvía de Alicante y coger otro hacia Calpe y Denia. Hacia el sur no hay tranvías ni trenes. La costa es propuesta de autobuses hasta Torrevieja, por ejemplo,
lugar donde yo estuve hace algunos años para ver la aurora boreal, el verdadero sitio en línea oblicua desde Madrid, la mitad entre el sur y el este de España. Luego esta línea se pierde en el Mediterráneo y el lugar es La Mata más exactamente. El Peñón de Faix se sitúa en un vértice, formando un ángulo de 90 grados, un vértice a dos lados y a dos playas. Culminando a 333 metros se alza esta roca como un elemento visual golpeando a la vista en el litoral mediterráneo. Los ingleses dejan su huella haber pasado por aquí, dicen. Históricamente, los fenicios lo denominaban la Roca del Norte, a fin de los distinguir de su homólogo del sur, el Peñón de Gibraltar. Al no haber definición de español a la lengua inglesa de peñón, entonces lo llaman roca. Por un lado, la playa Arenas Bol o barrio de San Gabriel, y por el otro, la playa de la Fosa o playa de Levante, en todas las dos costas de la península ibérica, debido a la altitud del terreno, fabrican varios cabos y peñones. En todas las costas de la península ibérica, debido a la altitud del terreno, fabrican varios cabos y peñones. Esta geografía del terreno es un poco diferente al Castell de Benidorm, cuyo dicho cabo o antiguo puerto desechado y abandonado por los primeros habitantes de Benidorm, cabo el cual separa también sus dos playas de la ciudad. La playa de la Fosa de Levante me parece mejor La playa de la Fosa de Levante me parece mejor y más tranquila. Será por la ignorancia de los turistas de paso de un día y de una semana. No conocer este sitio y solamente tiran la toalla a la playa de Arenas Bol. Turista de un día hay bastantes a Calpe, cuales vienen en las cercanías de Alicante o Benidorm a pasar un día. Luego cogen el autobús en la estación de tren y descienden a la playa del Arenal de Calpe. La playa de la Fosa de Oriente solo tiene una línea de playa, es decir, todo aquello hallando detrás de esta playa de la Fosa es un parque natural o las salinas y toda la fauna de aves. Este paisaje no se observa ni se admira desde la playa del Bol o del Arenal. Es decir, aquellos que no les gusta pasear por las mañanas antes de desayunar, hacer jogging o pasear al perro, lo tienen a dos pasos como aquellos quienes viven cerca del bosque de Bolonia, París. Pero aquí a Calpe, bosque y lago, por un lado, y por el otro, playa para colorearte la piel, aunque le moleste a muchos. El Peñón de Faix es muy conocido y renombrado en España entre los españoles para nombrar la Costa Blanca. El nombre de Faix proviene de la antigua aldea, se encontraba en la cima de este peñón. Ahora es un parque natural protegido, por lo cual el ascenso no es libre, sino hace falta solicitar previamente una reserva con 10 días de antelación en la página web de Parques Naturales de la Comunidad Valenciana. Admiten 300 personas máximo al día. Yo no he subido en el poco tiempo estado, ni tampoco sabía si se podía subir o no, pero puede ser un día vuelva según las nubes y monte allí arriba. Reservación al apoyo, porque no sería muy difícil subir al haber sido una aldea en tiempos pasados. Tendrán un camino balizado. Según dicen, Faix con H vendría de un lenguaje de un antiguo latín árabe, el cual significa norte o del norte.
su formación, yo me quedé sorprendido por el parecido del Peñón de Gibraltar, un afloramiento de piedra caliza que emerge del mar y está conectado a la costa por un istmo y separa esta ciudad en dos lados, dos costas, dos playas. Según las informaciones de investigadores alemanes, los más inteligentes en las costas de la península ibérica y ellas del Magreb, con el paso de los años la propiedad del Peñón de Faix ha cambiado de manos muchas veces. Hasta el siglo XIX siempre perteneció al municipio de Calpe. Luego, en el siglo XX, un residente de Valencia lo compró para vendérselo de nuevo a un tal Gregorio González Ausina, del pueblo de Altea. En 1915, Vicente París Morla de Gandía compró la roca por 5.000 reales. Este propietario, París, dice el documento, la traducción puede ser inexacta al original, también mandó construir una casa solariega en las laderas y construyó un túnel. No sabía yo que había un túnel a una altura aproximada de 180 metros que conduce hacia el suroeste. En 1951, José Mas Capó la compró a los herederos de París y fue su último propietario hasta 1987, cuando la roca pasó a ser de nuevo propiedad de la Comunidad Valenciana, quienes la declararon reserva natural. Desde entonces, lo que antaño fue la Casa de París se ha transformado en un espacio natural, según dice este documento, cual se puede ver en Wikipedia. En la antigua casa solariega se han instalado laboratorios y salas de exposiciones. Según los ingleses, detrás del Peñón de Faix se extiende una gran laguna, separada del mar por franjas de arena arenosa, y que se adentra en el interior hasta las montañas costeras. El humedal que rodea la laguna es todo lo que queda de los mucho más extensos humedales que antiguamente conformaban Marina Alta. Se refiere a las salinas detrás de la playa de Levante Fossá. ¿Qué tenemos de historia sobre este sujeto de gradaciones atmosféricas? El centro arqueológico de Calpe, llamado Molí de Morelló, está situado en la playa del Bol, muy cerca del Peñón de Faix. El barrio se llamaba San Gabriel, todo Calpe, o solo la parte del Peñón. A pesar de todas las torres de habitaciones construidas y el puerto nuevo, no muy lejos, en los años 1990 existían unas chabolas de gentes de viaje o siganes ocupando este lugar, donde el paseo marítimo está cortado hoy en dos. El nombre de Molino de Morelló se debe a una estructura, un característico molino harinero de hace unos siglos atrás. Una obra arqueológica impide entrar, pero se observa desde el exterior los muros de las antiguas casas de un tipo de la época romana. Pero no cabe duda, anteriormente de este lugar sería un puerto de amarraje de barcas de pesca para los habitantes del verdadero nombre San Gabriel, en lugar del Bol. El Bol sería dado por los ciganes o gentes de viaje. Bueno, casi todo Calpe, donde se situaban sus habitantes en una colina en Centrovilla, donde unas escaleras suben hacia el casco antiguo de Calpe o colina de Tuas, donde está situado el ayuntamiento y la oficina de turismo y dos restaurantes en la cima de esta pequeña colina. Y para subirla hay unas escaleras pintados sus escalones de dos colores, amarillo y rojo. Puede ser de la bandera de la región valenciana. Yo me las encontré el primer día cuando llegué. Yo me preguntaba por el casco viejo, puesto en todos los pueblos hay un casco antiguo, y así me topé con ellas sin darme cuenta. Para la Comunidad Valenciana se llama este lugar arqueológico Molí de Morelló, donde había antiguamente un molino, justo al otro lado del paseo marítimo.
Monté al tren turístico después de salir de ver la llegada de los barcos de pesca. Hacía un frío exagerado. El aire entraba por las ventanas del tren sin cristales y yo imaginaba a todos los ocupantes del tren, unas 20 personas de diferentes nacionalidades, estaban casi el tren al completo. Todos, yo imaginaba, estaban congelados. Yo me decía, si el conductor del tren lo sabía y lo hacía expresamente, el llevarnos con todo el aire frío, entraba en el vagón. Desde un principio yo lo tomé raro. Como se ve, grandes construcciones de torres de viviendas me dejaron sorprendido. En un principio de mi llegada 2 días antes, pero lo más sorprendente continuaban a construir y construir. El segundo día entré en un bar para desayunar, el cual yo había elegido porque no había muchos. Este bar o vaquería estaba a un paso del lago donde las aves pacen. Aquí solo se habla el alemán, pero para mí era mucho mejor el otro bar donde desayuné el día anterior, donde sus clientes, los cuales después de desayunar entraban directamente a los servicios. En esta vaquería era más amable y dejaban a los consumidores contentos y el estómago sano. Y no me gusta mucho me cojan por un natural de un país donde sus habitantes sirven a los turistas y viven de ello. Porque yo he viajado por sus países, como se puede ver en mi cadena YouTube, Holanda, Alemania, Austria, y no me gusta me prendan por un marroquí o me comparen a un egipcio, es decir, aquel cual sirve a los turistas extranjeros. Ricos dirían algunos, pero son personas como todo el mundo. El caso es que su segunda casa la han comprado en una zona donde en el tiempo de invierno pueden pasarlo sin muchas calamidades frioleras. Esto pasa en todos los lados sur de todos los países, por ejemplo, en el sur de la Francia, para quien no lo sabe, siempre ha sido un lugar de segunda residencia para los americanos, sobre todo artistas de Hollywood. La Costa Azul mezclada a sus costumbres de California. También han construido grandes chalets o casas de campo parecidas a ranchos de desiertos de la Arizona por San Juan Los Pinos.